Yo quisiera mencionar algunas cosas que creo que se están dejando de lado, em, que tiene que ver con el examen de admisión de la educación media superior y superior y con el anuncio o la promesa de Sheinbaum y Mario Delgado de eliminar el examen Comitems. Como saben, hace unos días se entregaron los resultados del examen de admisión de la UNAM y especialmente hace 2 días, el 22 de julio, se adhirieron las cifras de los compañeros de prepas y CCHs que entraron a la universidad a través del pase reglamentado. Ahora, el profesor Enrique Pineda de la Facultad de Ciencias Políticas publicó un texto genial que ahora no lo leeré completo, simplemente citaré algunos datos sobre este proceso, el proceso de admisión de la UNAM especialmente. Una de las cosas importantes que dice es lo siguiente: la problemática de una demanda desbordada no solo atañe a la UNAM, sino también a la UAM y al IPN. En la UNAM, con datos del 2013, del 2022 al 23, debo mencionar, por 205,000 aspirantes excluidos, 20,000 fueron aceptados, solo el 8.9%, es decir, más del 90% fueron rechazados. En la UAM, 71,000 excluidos, 11,000 aceptados, 14.3 aceptados, poco menos del 90%. En el IPN, 54,000 excluidos, 21,000 aceptados, 20.3% aceptados del 100% de aspirantes. Hay un problema de cobertura nacional y uno de la zona metropolitana. Se necesitan más opciones universitarias y, en medida de lo posible, hacer crecer los cupos de las ya existentes. El rezago de las coberturas es de décadas, por lo que todas las instituciones de educación superior están desbordadas. Es falso afirmar que no hay un problema de cupo, y esto nos lleva al proceso de selección. Es decir, son varios problemas. Por un lado, hay un rezago académico que, como dice el profesor, lleva arrastrándose por décadas y en cierta medida es la forma en la que se justifica el falso puntaje, digamos, ¿no? Sin embargo, hay un problema de oferta académica. Como mencionamos hace rato, los servicios del país están centralizados en la ciudad. No solo los servicios públicos, transporte, trabajo, vivienda, sino especialmente educación, incluso la oferta cultural. Y no solo en la ciudad, sino en ciertas partes de la ciudad, ¿no? A lo largo de la exposición del profesor Pineda podemos ver algunas alcaldías que son de las que sus habitantes son excluidos, digamos un porcentaje importante del norte y el oriente de la ciudad son bastante excluidos en comparación con el sur, porque es donde está centralizado en el sur la oferta académica y cultural. Continúo. Para ingresar a la licenciatura, dice el profesor Pineda, de la UNAM, mediante el examen de selección, uno de los factores determinantes es el cupo disponible en la carrera de elección y el tipo de sistema escolar elegido, y no necesariamente el puntaje obtenido en el examen de selección. En este tipo de examen de selección basado en el cupo de las opciones de carreras se pueden producir resultados no relacionados estrictamente con el grado en que se posee la dimensión valorada, es decir, conocimientos. Dejar sin seleccionar solicitudes que alcanzan 111, 93 o 94 aciertos, o se seleccionan solicitudes que solo alcanzan a tener 35 o 40 aciertos, es decir, de las carreras con poca demanda, plantea varias interrogantes sobre la eficiencia o justicia de este método de selección. Quiero mencionar que en el año 2014 el profesor Hugo Aboites publicó 2 artículos en La Jornada que se llaman Mitos en el acceso a la educación superior y media superior. El último mito, que es el tercer mito, hace una exposición bastante pedagógica sobre la trampa, por así decirlo, de la estructura del examen de selección. O sea, porque hay preguntas que no se pueden responder, porque hay preguntas que pueden tener más de una respuesta, porque hay preguntas ilógicas y, en última instancia, por qué el examen estandarizado no puede medir
ni capacidades, ni conocimientos, pues, ¿no? Es decir, el examen estandarizado no puede ser un instrumento de selección más. Continúo con el texto de Pineda. Es decir, que puedes tener un alto puntaje y no ser seleccionado por cupo y competencia, o bien un bajo puntaje por cupo disponible y baja competencia. Esto desmiente tanto la narrativa que culpabiliza a los aspirantes y los desacredita en un agresivo linchamiento ante su descontento, como la explicación de su baja formación en la educación media como principal causa de exclusión. En ambos casos, aunque parece contraintuitivo, son narrativas ideológicas y prejuicios y no análisis de los procesos educativos. Ahora bien, respecto de el anuncio de la doctora Sheinbaum y de Mario Delgado sobre eliminar el Comipems, el examen único de Comipems, quisiera decir que lo lógico, bajo nuestro análisis común del por qué el examen estandarizado de selección de la UNAM, el IPN y la UAM es excluyente, tiene sesgos o criterios, mejor dicho, excluyentes clasistas, etcétera. La conclusión política lógica debería ser derogar el examen. Es obvio que debe derogarse. El doctor Aboites hace unos días publicó al respecto de la noticia de la derogación del examen Comipems lo siguiente. En el caso del examen único, la virtual presidenta Sheinbaum también responde a una insistente demanda de 30 años de maestros y estudiantes de la coalición trinacional en defensa de la educación pública y de los estudiantes agrupados en el MAES, Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, al que por cierto nosotros nos unimos en su lucha desde hace varios años. Eh, Quiero decir como paréntesis que aquí en la UAM hubo un grupo de estudiantes, especialmente de ingeniería y diseño, aunque algunos que nos adherimos de ciencias sociales, que a través de un curso gratuito para el examen de selección tratamos de compensar ese rezago académico al mismo tiempo que queríamos concientizar a los compañeros aspirantes de que si no se quedaban no era su culpa. Es un problema estructural que tiene que ver con esto, ¿no? Y nos adherimos, por supuesto, a las demandas del MAES, que desde 1996 retomaron la indignación de madres y padres de familia contra esa prueba, el Comipems, así como la angustia y la esperanza de cerca de 9 millones de jóvenes, mujeres y hombres adolescentes egresados de secundaria obligados a someterse a ella. Acabar con el dispositivo de clasificación y distribución clasista de la demanda que es este examen metropolitano es un excelente comienzo hoy en la educación pública, pero no es el final. Termina con un negocio concesionado al Ceneval, hasta ahora dirigido por funcionarios de la SEP, pero no con sus efectos en millones de alumnos. Es decir, continuará la discriminación en el acceso a las escuelas de la UNAM, el IPN, si no se hace algo para cambiar. El poli depende directamente de la SEP y puede dejar de utilizarlos. La Universidad Nacional, a su vez, acaba de anunciar con seriedad y con un nombramiento especial que se realizarán cambios institucionales. Yo intuyo que aunque no exista el Comipems, la UNAM va a crear su propio método de selección que muy probablemente terminará siendo otro examen estandarizado. Y la UAM al respecto no se ha pronunciado. De lo que sí se han pronunciado las tres, especialmente la UAM, que hasta lo publicó en sus redes sociales, es de haber felicitado a Mario Delgado por haber quedado como secretario de Educación. A pesar de que Mario Delgado fue uno de los que impulsó en el Pacto por México la reforma educativa, que en aquel momento decíamos es una reforma más bien laboral que atacaba directamente al magisterio, ¿no? Eh, Decíamos entonces, ¿qué se le puede felicitar a Mario Delgado? ¿Por qué la UAM lo ha felicitado? Intuimos que es una forma de demostrar el acuerdo previo ante ante esta promesa, pues, ¿no? Al desaparecer el examen único, termina el compromiso de la UNAM con la Comipems de usar una prueba similar estandarizada. Yo pienso que no.
Yo pienso que sí se va a usar una prueba similar, también estandarizada, pero que no va a ser el COMIPEMS, ¿no? Sino que va a gestionar la misma Universidad Nacional. Y se vuelve posible entonces revalorar en la UNAM si conviene continuar con esa práctica. Cuando ha resultado sumamente traumática, sobre todo para jóvenes mujeres, hay que mencionar que en el 2003 hubo una serie de suicidios por la noticia de la exclusión de adolescentes. Y releer la norma con otra perspectiva, valorar que el reglamento universitario no obliga a usar el examen estandarizado y por el contrario lo excluye. Pide que se use una prueba escrita, fragante contradicción. Y en el estandarizado nada debe escribirse, ni siquiera el nombre, se rellenan círculos. Cambios, por supuesto, dentro de las limitaciones de cupo. Ahora habrá que preguntarse, ¿cuál es entonces la alternativa? ¿Qué propone cada universidad? Muchas, más bien ni siquiera se han pronunciado al respecto. Han habido especulaciones como la que yo propongo, pero nada concreto. Sí, construir universidades, pero no sin antes atender las necesidades de las que ya existen. Hay un problema de cupo, hay que abrir la matrícula. El problema es que desde que se han construido las universidades, el último gran proyecto de universidad pública nacional fue en 1973, porque la del 2000, es decir, la UACM, quedó como un proyecto aislado que desde su fundación ha sido atacado tanto por el Estado como por los medios nacionales. Y desafortunadamente, ya que se creó bajo el gobierno de López Obrador cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, ha sido abandonado. Supimos que hace unos años hubo un terreno en la alcaldía Magdalena Contreras que le correspondía a la UACM y que actualmente es usado por la Universidad Rosario Castellanos, ¿no? O sea, antes de plantearse, a mi parecer, la construcción de nuevas universidades, que sí creo que es necesario, primero habría que atender las necesidades y abrir la matrícula de las que ya existen. Obviamente esto implica una reforma laboral importantísima. Irónicamente quisiera mencionar que el profesor Pineda cita a exfuncionarios de la UAM como Adrián de Garay, que fue rector en un periodo importante y que gran responsabilidad ha tenido respecto de la precarización de sus propios profesores, especialmente los temporales, que al respecto voy a mencionar algo. Quiero concluir con esto. Ningún cambio será posible mientras no se modifiquen internamente la estructura del modelo académico por un lado y burocrático por otro de las universidades públicas, lo cual actualmente hay un grupo de profesores universitarios, especialmente de la UNAM, que luchan por modificar la ley orgánica de la universidad y que al día de hoy está siendo bloqueada por el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, y que también será bloqueada indudablemente por el próximo secretario de Educación, Mario Delgado, que como lo mencioné seguramente ya ha tenido acuerdos con los rectores de las universidades y por eso las universidades han externado su felicitación. Lo que quisiera mencionar sobre la precarización laboral tiene que ver con que acaba de pasar hace unas semanas, eh, el Congreso General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UNAM, de la UAM, el CITUAM, que se celebró en la UAM Coajimalpa por primera vez. Y uno de los acuerdos recoge lo siguiente: previo acuerdo de las secretarias generales de la UAM y CITUAM, y si no se opone los miembros del colegio académico, las y los profesores temporales que en términos generales, además de sumar al menos 4 años en la UAM, cuenten con un número de contrataciones consecutivas en el mismo departamento, podrán tener acceso en primer lugar a ocupar una plaza en un concurso de oposición. Esto se da en el marco de los 50 años de la UAM. Me parece que es un avance importante, ya que el sindicalismo independiente
quiero recalcar, independiente, militante de izquierda, debe tener un papel protagónico en la lucha por la democratización de los procesos de selección de la universidad, tanto para sus estudiantes como para sus profesores. Ahora, nada de esto va a ser posible sin un movimiento masivo. La conclusión política es la misma de siempre, pero me parece que habría que ir remarcar este balance con sus particularidades, eh, considerar que la situación política del país está por cambiar y la situación política respecto de la estructura burocrática de las universidades, de sus métodos de selección, de admisión de académicos y profesores, está cambiando, va a cambiar profundamente, eh, que tiene que ver con esto y también tiene que ver con la elevación, digamos, de la condición de consejo a secretaría del CONACYT a esta secretaría de ciencia, tecnología, humanidades que ha creado la doctora Shandong. Eso sería todo, profesores. Gracias.